Gloria a Dios. Que la paz del Señor Jesús sea con todos, hermanos. Amén, hermano. Yo los logro ver. No sé si ustedes también me ven a mí. Pero así, hermanos, aparentemente pues estamos mejor porque hay más silencio, no se oye el ruido de los ventiladores. Entonces, también no tenemos necesidad de este aparato porque se oye bastante eco. Así es de que, hermanos, pues gracias a Dios, hermanos, de que tenemos que estar preparados siempre para cualquier circunstancia, hermanos, que nos presente en el momento, pero lo que es el culto al Señor, hermanos, siempre se desarrolla y es necesario, hermanos, que no hayamos tropiezo en él. Así es de que, hermanos, el tiempo de las alabanzas ha pasado, esperando en Dios, pues de que así como le hemos cantado o le han cantado al Señor, pues también aprovechemos este otro tiempo que es el de la palabra del Señor, y eso es lo que vamos a hacer. Así de que hoy creo que me van a escuchar porque la mayoría no pueden ver ahí. Hay claridad, nos vemos, pero para leer la palabra de Dios, hermanos, se les va a poner muy dificultoso. Así de que vamos a meditar en esta hora en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, capítulo 17 y verso 19. Libro de los Hechos, capítulo 17 y verso 19. Y le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice así: y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, siendo el predicador a los gentiles, el apóstol a los gentiles, siendo el pastor para los gentiles, el obispo, se encontró, hermanos, con muchas sorpresas. Y él, hermanos, que fue dirigido a los gentiles de parte de Dios, el trabajo que desarrolló no era fácil. Yo me pongo a pensar, hermanos, en esta hora, según esta porción, y en toda la vida de Pablo, fue un hombre, hermanos, que en realidad sí hizo lo que hizo porque Dios estuvo con él. Sí, amén. Porque viéndolo detenidamente, hermanos, el trabajo que realizó el apóstol Pablo, él solito, humanamente hablando, a veces le acompañaba un hermano, a veces le acompañaba Juan Marcos, que era el mismo. Tenía, hermanos, hijos en la fe a quien él brindó mucha confianza, le dio mucho apoyo, los instruyó mucho para que más adelante ellos fueran los representantes de la iglesia en cada zona en la cual él fundó, porque el apóstol Pablo fundó en muchos lugares, hermanos, la iglesia. En muchos lugares hubo muchos grupos en los cuales, hermanos, tenían la misma doctrina que el Señor le había delegado que compartiera. Pero hablando como él comenzó, no era fácil.
Fíjese de que él se tenía que enfrentar a toda la doctrina y a la política de aquel tiempo. Y él solito. Sin embargo, vemos que los otros apóstoles que se habían dirigido a la casa de Israel, que eran 12, dice la palabra que de estos, cuando comenzaron a hablar con mucho denuedo, empezaron a hablar llenos del Espíritu Santo, aún así eran 2 los que comenzaron, Pedro y Juan. Y sucesivamente, hermanos, de los demás apóstoles no hay mucho registro, pero sin ninguna duda todos trabajaban por igual, pero habían unos que sobresalían más. Pero no así el apóstol Pablo, hermanos, que no se le ve mucho compañerismo en la labor que él desempeñó, hermanos, en esta tierra. Se encontraba con muchas cosas extrañas. Él se encontraba con mucha gente religiosa. Y note usted lo que voy a decir, o el ejemplo. Usted puede hablar con muchas personas, hay muchos parientes, hay muchas amistades, hay vecinos de los cuales nosotros podemos hablarle de la palabra del Señor. Pero por mucho que le hablemos o poco, de la manera que el Señor nos dé la sabiduría para expresarnos delante de ellos, no atienden al llamado según la palabra. ¿Por qué no atienden? Sencillo, porque no entienden. Como ellos no entienden, no le hayan sentido a lo que uno les está diciendo. Y al no hallarle sentido, no le ponen importancia, no le ponen esmero. Entonces, hermano, se dificulta bastante. ¿Y sabe por qué? Porque para comenzar, estas personas a las cuales nosotros les hablamos, ya profesan algo, ya tienen una fe, ya practican una doctrina. O sea, se pone bastante difícil. Es como que usted y yo querramos sembrar en un terreno que ya está cultivado, en un terreno donde ya hayan ayotes, un terreno donde haya maíz. Generalmente siembran maíz y frijol, pero hay partes que siembran ayote, otros yuca, y sucesivamente está cultivado. Y donde nosotros queremos cultivar, ya haya un terreno que esté trabajado, se pone más difícil, porque para comenzar no hay espacio. Y yo me refiero al espacio, es el corazón o la mente del hombre, ya está ocupada, ya está llena con doctrina, con enseñanza, con ideologías, con dogmas. Ya tienen mucho metido en la cabeza, hablándolo así naturalmente, ya tienen mucha enseñanza. Diferente es, otro ejemplo, hermano, para los albañiles, para los contratistas, los ingenieros, se le hace más fácil edificar una construcción nueva. O sea, sacar la terracería, comenzar de cero, se les hace más fácil, porque todos ellos primero, hermanos, se ponen en contacto con el arquitecto, el ingeniero, y todo va de la mano, ven el terreno, ven qué es lo que le van a hacer, meten maquinaria y posteriormente van de cero, todo está limpio. Entonces, según los planos, ellos van construyendo, se les hace más fácil, pero se les hace difícil que les asignen un trabajo en el cual digan: remodele esta casa, que hay que botar una pared, que hay que botar una columna, que hay que subir aquí, que hay que levantar las paredes, que hay que quitar el techo, que hay que cambiar la instalación eléctrica, y que hay que sacar esas tuberías, y que aquí y en algo que ya está construido, cuesta más. Amén. Cuesta más. Entonces, los dos ejemplos que yo les he puesto son muy claros, muy prácticos, para que podamos entender lo que yo les quiero decir. Cuesta más.
Como que digan acá en la casa de oración, esto va a ser de segunda planta, pero estas paredes no aguantan. Hay que romper, hay que botar paredes, hay que poner columnas y hay que quitar esas macombas. Estar desarmando para darle otro modelo y otra forma, eso cuesta más que el terreno estuviese solo, para comenzar desde el principio como debe de ser. Entonces, ¿me entienden, verdad? Entonces, el apóstol Pablo se le puso bastante difícil, hermanos, porque él se encontraba, hermanos, de igual manera, y figúrese usted lo que yo digo, que aún el Señor Jesús, siendo Dios manifestado en carne, hermanos, no fue fácil en lo humano, no fue fácil contrarrestar la doctrina de los fariseos y de los saduceos, de aquellos religiosos, de los sacerdotes, sumos sacerdotes que iban encima de él, en contra de él. Aún el Señor Jesús, muchas veces dice que él se escapó porque lo querían prender para matarlo, porque como no era la hora llegada, el Señor siempre se les escapaba. Siempre se les escapaba. Entonces, hermanos, el Señor Jesús vino, hermanos, a hablar fuertemente en contra de los fariseos, pero ellos se mantenían firmes. ¿Usted cree que porque el Señor Jesús les dijo muchas verdades a los fariseos, ellos cambiaron? No, ellos se quedaron siempre siendo fariseos. Esa doctrina siempre quedó, esa siempre iba creciendo, igual los saduceos también. O sea, por el hecho de que el maestro haya predicado, no crea usted que aquellas doctrinas desaparecieron y todos se hicieron cristianos. La nueva doctrina que se oía en aquel tiempo. No, eso no fue así. Aún el Señor Jesús, hermano, se enfrentó a aquellas grandes religiones, aquellas sectas. Ahora, de la misma manera, los apóstoles. Y no era fácil porque habían doctrinas que eran políticos religiosos, había una mezcla por ahí. Entonces, hermano, pero aquellos varones eran 12, los apóstoles. Pero en el caso de Pablo, que era él solo y a veces le acompañaba un hermano, dice acá, pero miren la forma en que él se enfrentaba a cada clase de persona. Él hablaba con reyes, por eso es que él estaba preparado. El Señor lo delegó para hablar con reyes, para hablar con los de la nación, para hablar con los gentiles. El apóstol Pablo estaba preparado para hablar con toda clase de personas. Entonces, hermanos, cuando él se dirigía a los reyes, les hablaba con autoridad, no les hablaba con miedo, les hablaba con autoridad porque él sabía la ley de Dios y también la ley de la nación. O sea, lo religioso y lo político, él lo conocía perfectamente. Él les hablaba, hermanos, sin titubeo. Cuando era con los reyes, cuando era con los alcaldes, podemos decirlo también así, cuando era con los sumos sacerdotes o con los sacerdotes. Entonces, hermanos, y con aquellos hombres guerreros de aquellas religiones, él fácilmente hablaba. Pero como siempre, ¿verdad? Hay muchas religiones. Esto no es nuevo. No es nuevo. Hay muchas religiones. Entonces, en esta ocasión dice que el apóstol Pablo dice que él hablaba de la palabra de Dios en Atenas. Y los atenienses, dice la palabra que lo que les gustaba a ellos, una cualidad que tenían muy fuerte, era que les gustaba decir y oír cosas nuevas. Eso era en lo que ellos se esmeraban, en indagar. Ellos iban a la vanguardia, ellos siempre iban, hermanos, hacia adelante. Ellos querían saber más. Esa era la cualidad que ellos tenían. Entonces, ellos querían abarcar mucho, como dice el dicho, ¿verdad? Que el que mucho abarca, poco aprieta. Ellos de todo querían saber un poquito. ¿Han escuchado ustedes ese comentario, hermanos, en algunas personas? Yo puedo esto, puedo lo otro y puedo lo otro. Y hay quien que dice, a raíz de estos comentarios, dice, 7 oficios y 14 necesidades. ¿Cómo es? O sea, tiene bastante que sabe, pero de todo lo que sabe no hace nada, no hay a cuál escoger. O sea, mucho puede y de todo lo que puede no se dedica a algo específico. Entonces los atenienses eran así.
Ellos querían saber muchas cosas, pero ellos lo hacían, hermanos, mecánicamente, solamente como por aparentar que eran inteligentes, que eran sabios, que ellos no había nada oculto. De todo lo que en medio se daban cuenta que había algo como que era nuevo. Ellos querían descubrirlo, como que lo iban almacenando, como que era un álbum que estaban llenando. Así era la conducta de ellos. Esa es la cualidad. Entonces, cuando el apóstol Pablo estaba predicando en esa región, dice que le tomaron aparte y le dijeron: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Mire, así es el mundo, hermanos. Así es el ser humano, curioso. Queremos saber cómo funciona aquello. Queremos saber por qué aquello trabaja así. Queremos saber por qué alumbra las lámparas. Queremos saber por qué los carritos a control remoto caminan y los niños empiezan a destaparlos para ver qué tiene adentro. Mire, es el género humano, hermano. De todo quiere saber. De todo. Hay una ansiedad. Y le dice el apóstol Pablo, después que le interrogaron y le dijeron: ¿por qué te traemos aquí? Queremos que nos expliques, queremos que nos cuentes, porque cosas extrañas estamos oyendo de ti, cosas nuevas. Y viene el apóstol Pablo y le dice así, de esta manera: un hombre, hermano, tan educado, un hombre que sabía cómo hablarle a aquel grupo de personas, porque cuando había que hablarle fuerte, hablaba fuerte. ¿Se recuerdan ustedes cuando aquel varón mandó a golpearle la boca y se enojó el apóstol Pablo? Y le dijo a aquel hombre: a ti también te golpeará el Señor pared blanqueada, le dijo. Se enojó esa vez. O sea que la cordura que tenía él en esa vez, hermano, la hizo a un ladito y le habló como era. Y le dijo: escrito es, al sumo sacerdote injurias, le dice. ¿Le hablas fuerte?, le dice. No sabía, dice el apóstol Pablo, que era sumo sacerdote. Pues escrito está: no maldecirás a ningún príncipe de tu pueblo. Y él reaccionó y se calmó, no porque le habló fuerte. Pero aquí el apóstol Pablo, hermanos, entró a este lugar donde habían muchos altares. Dice que eran muy religiosos. O sea que ellos, mira hasta dónde llegaban, tanto conocimiento tenían que adoraban a un Dios, al otro Dios, a otro Dios, para que ninguno estuviera molesto. O sea que se creían tan inteligentes de tanto saber, ya que no hacían nada, hacían lo que a Dios desagradaba. Le dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos. Sí hay muchas personas que son muy religiosas, que se ven muy devotas. O sea, no devota, ¿verdad? De zapato. Que practican, que lo hacen con devoción en cualquier religión que se encuentren. Son bien entregados. Son bien puntuales. Y que cuando oran hasta levantan las manos y lloran. Y que no fallan. O sea, esa es devoción. Esa es religiosidad. Mucha gente a nivel mundial así está. Y en esa práctica pretenden estar bien delante de Dios. Pues esto no es nuevo. No estamos hablando de la práctica, no estamos hablando en que está entretenido, no estamos hablando que se cree en algo. Estamos hablando que la gente es religiosa, pero sin conocimiento del Dios verdadero. ¿Se da cuenta que hay mucha gente que desde aquel tiempo había mucha gente religiosa? Y eso no se le quita que sea religioso, pero no conocen al Dios verdadero. Y si no conocen al Dios verdadero, hermano, la religiosidad es en vano. Sigue diciendo: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Esa inscripción estaba en un altar.
Y como era al Dios no conocido, sin ninguna duda, ahí no había ninguna imagen de un sapo, de un águila, de una serpiente, hermano, o de un becerro. No había nada, solamente estaba al Dios no conocido, la inscripción nada más. Como no lo conocían, no sabían, ellos hasta apartaban un espacio para adorar al Dios no conocido. Mire cómo estaban los atenienses. O sea, ellos querían llenarlo todo, cubrirlo todo, no fallaran en nada. Hasta el Dios que no conocemos hay que adorar. ¿Cómo es eso que alguien va a adorar algo que no conoce, hermano? Y entonces esta ocasión aprovecha el apóstol Pablo y dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a quien yo os anuncio. Oiga, a este es quien yo os anuncio, al que ustedes adoran sin conocerle. ¿Se da cuenta? Los atenienses ocupaban un tiempo de adoración para el Dios no conocido. Entonces venían ellos y se postraban. No aplaudían, ni cantaban, ni oían palabras porque no lo conocían, sino que ponían sus rostros en tierra al Dios no conocido. De ahí se iban para el otro Dios, de ahí se iban para el otro, y para el otro, y para el otro. Ellos creían hacer bien, pero el apóstol Pablo está diciendo: al que ustedes no conocen es al único que tienen que adorar, les dice en pocas palabras, de todo el relato que está acá. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, el apóstol Pablo les empieza a explicar quién era ese, el que había hecho el mar, los cielos, y de una sola sangre había hecho todo el linaje de la tierra, para que lo habitaran. Les empieza a explicar. Y dice acá, veamos por aquí otro textito, hermano. Dice así, en el libro estamos en el 17, 19, hemos leído hasta el 23. Vamos a ver otro textito por acá. 28, 23, 28. Eso es lo que se encontró el apóstol Pablo en Atenas. Hechos 28, 23 al 28. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. Esto ya era en Roma. O sea, lo que hacía el apóstol Pablo no era fácil. Querer convencer a la gente que ya tenía una creencia. Como repito, hoy en día mucha gente cree, aparentemente cree a la doctrina que el Señor dejó sobre la faz de esta tierra. ¿Y en qué forma se envuelve o en qué forma, hermanos, la gente se ubica con la palabra de cristiano? Mire, la gente dice: yo soy cristiano. De cualquier denominación, de cualquier secta religiosa, yo soy cristiano. Y cuando dice yo soy cristiano, está diciendo que él cree a la palabra del Señor y cree a su doctrina. Pero según la palabra no es así. Es como que la gente toda dice: yo creo en Dios, todos creemos en Dios, pero de diferentes maneras. Entonces el apóstol Pablo en esta ocasión también se enfrentaba a los fariseos. Esto eran gente pagana. Los atenienses eran paganos.
Pero acá en Roma el apóstol Pablo se enfrentó también a los fariseos, a los judíos. Esta gente, hermanos, que tenía esa doctrina, porque el fariseísmo era la doctrina más fuerte en aquel tiempo para Israel. Y el otro ala, hermano, la otra ala era el saduceísmo. Esa era la otra ala, eran dos alas. Una la más fuerte, la que representaba más rigurosidad, la que era más famosa, el fariseísmo. Así como hoy en día, ¿qué es lo que se oye ahora? Protestantes y católicos. En esas dos masas envuelven a todos los religiosos. Y entre los protestantes allá hay de todo. Sí. Y en el catolicismo hay de toda la depuración que ha habido en ellos también. Solo se ven dos alas, dos cuerpos. Y dentro de ellos hay muchos. Los franciscanos, los carmelitas, los renovados, ¿quién? ¿Cómo dice? Los marianos y cuántas, y dicen ellos que ellos son uniditos, están divididos, hechos pedazos también. Entonces, ahora dentro de los cristianos, ¿quiénes entran? Ahí están los adventistas, los apóstoles y profetas, los de la Elim, los de la Asamblea de Dios, están los de Toby, están los de Fuente de Vida, están los de todo, el Príncipe de Paz y de los de la fe en Jesús, que hay un montón. Ahora que pensaba usted que solo era una iglesia que se llamaba la fe en Jesús. Pero a nivel mundial nos conocen, oiga, a nosotros los evangélicos no nos conocen como cristianos. A nivel mundial, ¿sabe cómo nos conocen a nosotros? ¿En qué parte nos ubican? Nos ubican como protestantes. ¿Sabía usted eso? No nos dicen evangélicos ni cristianos, nos ubican como protestantes. A quienes ubican como cristianos es al catolicismo. Ahí está. Ellos son los que tienen el derecho y ellos son los del nombre y ellos son los que representan la iglesia cristiana. Mire cuánta confusión hay en el mundo. Entonces, ¿cree usted, hermano, cree usted que haciendo este análisis se hace fácil que usted inyecte o transmita o comparta la doctrina del Señor Jesús a una persona religiosa y que posteriormente venga aquí aceptando lo que es verdaderamente la palabra de Dios? No es fácil, porque como ellos ya temen a Dios, ellos son servidores, ellos son diáconos, ellos son pastores, ellos hasta título tienen teológico. O sea, son gente que hasta reciben sanidad, hasta hablan en lengua, hasta profetizan. Entonces, ¿por dónde hay que entrarles? Son gente que el Señor les muestra visiones, les habla también en sueño. Y entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Creo que eso es fácil. ¿Verdad que no es fácil? Aún nuestros hermanos, aún para nuestros hermanos se les pone difícil con dejar esa palabra de Jehová. Solo eso. Mire, nosotros somos igual que los israelitas, monoteístas, no politeístas. Dios es uno y uno es su nombre, y Él solo tiene un nombre, así como Él es uno. Y mucha gente se confunde, y a veces quieren defender o explicar algo y no lo pueden defender, no lo pueden explicar. Y solamente se cierran en lo que han sido enseñados. Pero el apóstol Pablo, hermanos, acá en Roma, dice así: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. ¿Qué les hablaba, hermano? ¿Qué es lo que les hablaba? Solo fíjese usted qué tanto le costó al apóstol Pablo introducir
introducir la enseñanza del Señor Jesús a sus hermanos, que era un terreno nuevo en cuanto a la gracia. Pero ahora todo mundo hablando del Señor Jesús, todo mundo habla que ha recibido al Señor Jesús, todo mundo habla que aceptó al Señor Jesús. ¿Cree que no está más difícil? ¿Está más difícil? Mire el trabajo que hacía. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea que él dedicó tiempo a hablarles acerca de la ley y de los profetas, dándoles a entender que todo lo que estaba escrito ahí en la palabra de Dios era referente al Señor Jesús. Esa era la enseñanza. Les hablaba muy claro. Lo que está en los salmos se refería al Señor Jesús. Lo que hablaban los profetas era acerca del Señor Jesús, del Mesías. Y algunos, ahí está el detalle, y algunos asentían o aceptaban a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Mire el apóstol Pablo cuando se dio cuenta que una parte creyó y la otra parte no creyó, y él dice que desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos, convenciéndolos que todo lo que estaba escrito en los libros de los profetas y todo lo que estaba escrito en el libro de los salmos hacía referencia al Señor Jesús, no a otro. De él, mire, ellos daban testimonio del Señor Jesús. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, dice, al retirarse les dijo Pablo: bien dijo el profeta Isaías. ¿Qué dice? Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, háblales, explícales, van a oír pero no van a entender, no van a ver. ¿Para qué? Para que no se conviertan. Mire el efecto que hay, hermano. Mire el efecto que hay cuando las personas no entienden, no se convierten. La persona no cambia porque está metida en la religiosidad. Dicen estar haciendo algo, dicen estar agradando a Dios, pero como estas personas no entienden lo que es el conocimiento de la palabra de Dios en verdad, por eso no cambian. Acá vemos, los religiosos practicaban algo, los fariseos practicaban la ley, los saduceos también la practicaban, los atenienses adoraban a muchos dioses, practicaban algo, tenían muchas cosas en su mente, y por eso a la palabra de Dios, hermanos, no le abrían el corazón para entenderla, comprenderla y posteriormente cambiar. O sea, la gente hoy en día no entiende. Dice: yo soy cristiano, yo soy servidor, yo soy diácono, yo soy diaconisa, yo soy líder. Pero mire, hermano, está sumergido en las mismas prácticas del mundo, celebrando cumpleaños, celebrando fiestas rosas, celebrando el Día de la Madre, celebrando el Día del Padre, celebrando el Día de San Valentín, celebrando la Nochebuena, celebrando, hermanos, a algunos hasta se les pasa la mano y van a enflorar también, porque escrito está: honra a tu padre y a tu madre, y aunque esté muerto, yo lo honro y lo voy a enflorar. Mire, hermano,
¿cuánta persona diciendo que es cristiana, usando ese título que no les pertenece, dice que está agradando a Dios y haciendo todas las prácticas del mundo? Hermano, toditas las festividades que hay en el año según el calendario, que son comerciales. Y hasta hay cristianos, entre comillas, que también participan de la noche de Halloween. Hasta hay cristianos porque les compran mascaritas de conejo, mascaritas de angelito, cosas diabólicas no, pero ocupemos disfraces también. Y cuando es diciembre, en todas las casas, supuestamente, donde se manifiesta el poder de Dios, según ellos, adornados con lucecitas y con arbolitos de Navidad. Igual que el mundo. Pero nosotros, hermanos, nos extrañamos de esas cosas. Y contra esas cosas, hermanos, se encontró el Señor, los apóstoles, lo que acabamos de leer. Veo que soy muy religiosos. Aquellos que se reunieron con Pablo, hermanos, en Roma, eran religiosos. Y no le daban cabida a la palabra de Dios para que se convirtieran. La gente, hermano, hasta llora de sentir la unción del Espíritu de Dios y empantalonada a las mujeres. ¡Qué terrible! ¡Qué vergüenza! Espíritu de error que los hace sentir que es el Espíritu de Dios. ¿Cómo se pone a creer que una persona va a recibir al Señor, va a ser transformada, va a ser convertida y va a tener la misma apariencia y va a estar en las mismas prácticas? No es así el caminar del Evangelio. La persona que se convierte, la persona que recibe el Evangelio genuino, esta cambia de apariencia y esta cambia de actitud y de aptitud. Y cambia sus modales, cambia su vocabulario, cambia sus costumbres, cambia sus prácticas. Y ya no se dedica a darle rienda suelta a los deleites carnales. Batallamos contra eso, pero ya no le damos rienda suelta. Ya no satisfacemos los deseos carnales. ¿Qué lucha va a haber? Celebrando todas las fiestas de los años, las tradiciones del mundo, o almas adúlteras, dice el hermano Toñito. Sí. No sabéis que la mitad del mundo. Santiago 4, ¿qué es, hermano Toñito? 4. Mire cómo dice. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, hermano, el apóstol Pablo se encontró con diversidad de gente, de diversidad de doctrinas, de diversidad de pensamientos, de mucha gente religiosa, y dice la palabra que esta gente, para ellos estaba bien. Aquel grupo que rechazó la palabra de Dios que el apóstol Pablo quería implantar en el corazón de ellos, hermanos, como un obrero aprobado de parte de Dios, dice que uno es el que siembra. Cuando digo que el apóstol Pablo quería implantar la palabra de Dios, esa es nuestra labor en esta tierra, dar el consejo, compartir la verdad, pero allá Dios es quien hace la obra. Dice que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el que da el crecimiento o el que hace que germine la buena semilla, que es la palabra verdadera que conduce a la vida eterna, es el Señor. El apóstol Pablo, después de empeñarse desde la mañana hasta en la tarde, dice que una parte se fue y dice, ahí te vamos a ir más después. Eso es normal. No todos, pero hay una parte que entiende. Mire cuánta gente está adorando supuestamente al mismo Dios que adoramos nosotros, al que alabamos, al que servimos, al Señor Jesús. Todos hablan del Señor Jesús, pero no lo conocen, eso es. Pero no lo conocen. Para comenzar, la gente cree, hermanos, que Él es el segundo de la Trinidad. Oiga, el segundo de la Trinidad. Sin embargo, hermanos, Él es el primero y el último, según Apocalipsis 1:8.
según Hebreos 13:4 me parece. Veamos lo que dice acá. Hebreos. Dice así. No. Donde dice Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Hebreos. Mire lo que dice aquí Apocalipsis. Esta escritura, hermano, esta escritura no tiene Apocalipsis. Dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. El que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Es el principio y es el fin. Nunca es el segundo. Deuteronomios 32:39. Veamos lo que dice acá de Deuteronomios 32:39. Dice así. Deuteronomios 32:39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien libre de mi mano. Y en el 4:39 de Deuteronomios, otra referencia, dice así. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Solo hay un solo Dios. Pero estas personas dicen, Dios son 3 personas. ¿Cómo es eso? Y Dios es invisible. Hebreos 13:8, ya me ayudaron por ahí, hermano Toñito. Yo decía 13:4. Hebreos 13:8, mire cómo dice. Yo decía 13:4. Estábamos por ahí cerquita. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Entonces, hermanos, lo que decía el apóstol Pablo era una realidad. Al Dios, esa inscripción que al Dios no conocido, a ese es el que yo les ando enseñando. Pero los atenienses, hermano, ellos escucharon, pero allí es donde el apóstol Pablo lo arrestaron, porque hizo alboroto. Digámosle la verdad a nuestros parientes, digámosle la verdad a nuestro vecino abiertamente, nos metemos en problemas. Pero si le decimos, sí, somos los mismos, como un ministro hace años, hermano, en una invitación que hubo, un engaño, una trampa, un ministro lo invitaron y ese ministro invitó al otro, hermano, a una doctrina parecida a la nuestra. Y no, hermano, un cumpleaños estaban celebrando. Y el ministro le dice, no, le dice, mire, ¿y usted por qué nos trajo acá? Esto es idolatría lo que está sucediendo aquí en esta iglesia. Le dice, no, pero espérese, le dice. O ya no nos retrocedamos, hagámosle frente, saquemos esto. Y el hombre todavía, el que fue invitado, tuvo valor de pasar al frente de aquella congregación y dijo, el nombre nos une, dijo. ¡Qué ceguedad más grande! Solo porque decían llamarse del nombre de Jesús, el nombre nos une, dice. Era otra doctrina muy diferente, muchas prácticas que la palabra de Dios las prohíbe. No son cosas de hombre, no es orgullo, hermano, no es cosa personal, sino que lo que la palabra de Dios prohíbe. Mucha gente, hermanos, que en realidad adora a Dios, supuestamente al único Dios, pero no le conocen. Y eso es lo que nosotros, por medio de la palabra de Dios, procuramos explicar. Pero viene la gente y cierra su corazón, cierra sus oídos, cierra sus ojos y dice, no, yo soy cristiano desde hace 20 años. Yo he sentido la gloria de Dios, yo he sentido la virtud de Dios, yo he sentido la unción de Dios. Cierran su corazón y por eso es que no se convierten y no dejan de tener malas prácticas todo el año. ¿Se da cuenta? Qué importante es
cambiar, entender la sana doctrina para cambiar. Dice Juan 14:7. Juan 14:7. Hasta los discípulos no conocían al Señor, hermano. No les ha permitido todavía. No, hasta los discípulos no le conocían y estaban de cerquita, andaban con Él. Y ahora tanta gente, mire, este mundo, la humanidad, que se ha dejado envolver solamente de lo religioso y no abren el corazón para que la verdadera palabra asiente en sus vidas y germine y dé fruto. Les dije yo Juan 14:7. Veamos en el 6 o el 5. Le dijo Tomás, Juan 14:5, vamos a la lectura. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. O sea, eran gente sincera que preguntaban. Como el etíope que le dijo: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Era un hombre adorador. Era un hombre, hermano, que él venía de adorar de Jerusalén al Dios invisible. Era un hombre eunuco, apartado del mal. Era un hombre bien responsable, un hombre que tenía una gran confianza en el trabajo que se le había sido asignado. No era un degenerado, no era uno que practicaba cosas paganas, a pesar de que era etíope. Pero él, hermano, a pesar de todas estas cosas, él iba con el libro del profeta Isaías, iba leyendo aquella escritura. Como cordero mudo fue llevado delante de sus trasquiladores y enmudeció y no dijo nada. Y empieza, y se acerca hermano Felipe y le dice: ¿pero entiendes? Oiga, ¿pero entiendes lo que lees? Y tan humilde aquel hombre, hermanos, que se veía que era religioso, que venía de adorar. Tan humilde, dice: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Pero hoy toda la gente lo sabe todo. No permiten, no abren el corazón a la palabra de Dios. Pero aquí Tomás sinceramente le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Cómo le dijo el Señor Jesús a Tomás? Nadie viene al Padre. No dijo nadie va. Si él hubiese dicho nadie va al Padre, estaba señalando otro ser diferente a él. Pero él se señaló a sí mismo. El Señor Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso es que la gente se hace una sola chibola. Por eso es que la gente se enreda tanto. Que el Padre es uno y que el Hijo es otro. Porque como no conocen al Señor Jesús, por eso se enredan tanto. Hay gente que dice en su celo para defender la doctrina que profesa de 20, 30, 40 años: usted está loco, le dicen a uno. ¿Cómo va a creer usted que va a haber hijos sin haber padre? Así dicen, para defenderse a grandes rasgos, como con un gatito con estomaguito para arriba se defienden. ¿Cómo va a creer que va a haber hijos si no hay padre? ¿Cómo va a salir un hijo si no hay padre? Tiene que haber padre. Correcto, pero ¿entiende estas cosas que está diciendo? ¿Cómo dice aquí la palabra? Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué le dijo ahí a Tomás? Que él era el Padre. Que él era el Padre. Pero estos textos, la gente religiosa no la entiende. Lo lee y después dicen: no, el Padre es uno y el Hijo es otro. Lo acaban de leer y no entienden.
Han cerrado sus ojos, han cerrado sus oídos y por eso no se convierten. Y las personas que no entienden el santo evangelio que fue predicado sin ninguna leuda, las personas que no entienden, por eso hacen y deshacen y dicen ser cristianos y están igual que el mundo, celebrando todo igual que el mundo. ¿Cómo le dijo el Señor? 14:7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cree que no lo habló bien claro? Desde ahora estás conociendo, Tomás, al Padre y le has visto. ¿A quién estaba viendo Tomás? Al Señor Jesús. Pero como él todavía no entendía, ahí está la bendición, en insistir hasta quedar claros. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Ya casi entiendo, pero no me queda tan clarito, Señor. Ya casi. Usted está diciendo que desde ahora le conozco y le he visto, pero ¿a dónde? ¿A dónde? Muéstramelo. Él quería ver a un anciano como lo dibuja el catolicismo, así un anciano barbadito, canoso, y al hijo parecido pero con cabellito negro. Así se lo figuran muchos cristianos. Así se lo figuran, que el padre está ya viejito, canosito, y el hijo se parece porque es el unigénito. Así, y usted ¿cómo cree, hermano? Cuando dice Padre nuestro, ¿a quién se está refiriendo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Se está refiriendo a Jesús o se está refiriendo a otro mayor que Jesús, a otro Dios? Yo creo que entendemos que nos estamos refiriendo al único, al Señor Jesús, que Él es el Padre eterno. ¿Verdad que sí? Pero usted y yo lo entendemos, pero la gente no lo entiende. La gente entiende que en el cielo hay 3 divinidades y que el Espíritu Santo, solo porque dice que en forma corporal de paloma, así se lo imaginan muchos cristianos también, que el Espíritu Santo es una palomita, que es un animalito. O sea que, pero sienten el Espíritu de Dios, sienten el poder de Dios. Sienten la gracia de Dios. Es puro espíritu de error, espíritu de confusión. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Oiga, se lo dio más clarito. Y ya no hizo ninguna otra pregunta, le quedó clarito. ¿Nos ha quedado clarito quién es el Padre? Es un misterio. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice. Dice así, mire, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios no dice que el Hijo de Dios, no dice que se manifestó el Hijo de Dios. Dios se manifestó en carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¿A quién predicaba? ¿Quién fue predicado a los gentiles? Dios fue predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? Dios. Qué bendición, ¿verdad? Que esas cositas nosotros las entendemos, hermano. Pero la gente se enreda tanto que hasta nombre femenino le ponen. Santísima. ¡Qué blasfemia más grande! Santísima Trinidad. Aunque sea le hubieran puesto, pero tampoco, si no estoy avalando el error. Santísimo le dijeran, ¿verdad? Santísima. Y la gente dice estas palabras y no las entiende, hermano.
Pero es lo que dijo el Señor acá: si me conocieses también. Pero como no le conocen al Señor Jesús, por eso no entienden quién es el Padre. A ellos se le fue. Y algunos hermanos creen y piensan que el Padre de Jesús es Jehová. Mire, hermanos, qué terrible. Ahora bien, ¿y quién es el Padre de Jesús en la realidad? ¿Quién engendró a Jesús? Mateo 1, ¿qué? Mire, hermano, Mateo 1:18, veamos lo que dice acá. ¿Quién engendró el tabernáculo? ¿Quién engendró, hermanos? ¿Quién engendró, hermanos, la carne? Dice así, miren: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu madre. Dice: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es Jehová lo engendró. Hermanos, ¿verdad que está bien fácil? ¿Verdad que entendemos? Porque el Señor es el Espíritu. Mire: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo hizo sombra sobre María. El Espíritu Santo engendró la carne, el tabernáculo. Y ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Pero me voy pues, pero no los dejo huérfanos, dijo el Señor. Enviaré al Espíritu Santo. ¿Cómo dice? El cual vendrá en mi nombre. ¿En qué nombre iba a venir el Espíritu Santo? En el nombre de Jesús. Entonces, el Señor Jesús está con nosotros, ¿cómo? En carne. Él está como espíritu con nosotros. Y no hay dos espíritus, no hay dos señores, no hay dos padres. Un Señor, una fe y un bautismo. Pero ¿y en qué se enredan tanto los demás hermanos, pues? Es porque no han conocido al Señor. Así de sencillo, hermanos. Es porque no le han conocido. Les han mostrado a otro Jesús, al segundo de la Trinidad. A ese les han mostrado. Sin embargo, lo que predicó Pablo, lo que predicó Pedro, es al único y verdadero Dios, al que hizo los cielos, la tierra. A ese es que predicó el apóstol Pablo. A ese es que predicó el apóstol Pedro. A ese es que predicó Esteban, y por esa causa le dieron muerte. Juan 12:45. Veamos por aquí, hermanos, Juan 12:45 lo que dice. Dice así. Veamos desde el 44. Juan 12:44 al 45. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, está bien claro, ¿verdad, hermano? Ni lo he terminado de leer y ustedes ya saben que es lo que sigue. Y el que me ve, ve al que me envió. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió.
el Padre eterno. Y le dijo Tomás, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué discípulo más sincero? Muéstranos al Padre y nos basta. No, no fue Tomás, Felipe fue. Quien le dijo que no sabía cuál era el camino era Tomás. Pero quien le preguntó que le mostrara al Padre era Felipe. Dos de sus discípulos preguntones. Hermanos, yo veo que ustedes no preguntan. Y somos bien amigos y no preguntan. Preguntémonos entre nosotros mismos acerca de la doctrina del Señor. Conocemos la doctrina. Alma que pecare, morirá. Amén. Pero de repente cuando sucede algún cadáver, hermano, que aparece un cadáver por ahí, hermano, y cree usted que ya no tiene perdón de Dios. Hermano, ¿y por qué pregunta si ha perseverado en la doctrina apostólica y está preguntando si el cadáver está vivo todavía? ¿Será que no ha entendido todavía? Pregunte, ¿a dónde está el texto, hermano? Ahí está un montón de textitos. Hermano, ¿sabe por qué no hay mucho joven aquí? Porque no hay baterías, no hay guitarras eléctricas. Por eso, no hay flautas, no hay panderos. Por eso, ¿qué instrumento traemos aunque sea para que empiece a llenar la casa de oración? ¿Cuál? Mana Rosaura, un pandero aunque sea, ¿verdad? Usted pudo tocar el pandero allá en la Trinidad. ¿Cuál? Hermano, a mí la flauta me gusta como suena. Aunque sea una flauta, ¿verdad? Solo veo que les da risa. Ajá, ¿verdad que estamos entendiendo? Sabemos para nosotros mismos, hay convicción qué doctrina profesamos. Pero el detalle es que muchas veces no podemos defenderla, mucho menos compartirla. Mire, porque no tienen música ahí, no tienen instrumentos de música en la iglesia. No, así dicen los hermanos que es malo, dicen. Así dicen los hermanos que es malo. Pues entonces viene el otro y le empieza a decir, mire lo que dice aquí, alabarle con salterio y arpa, y empieza a adoctrinarlo. Y de repente el hermano apostólico está con aquello. De verdad que a los hermanos les falta. Qué terrible, hermano. Preguntemos algo que no tengamos claro. No tenga pena, no tenga vergüenza. Preguntemos. Yo una vez le hice una pregunta, con esto cierro, hermano, no quiero quitarle más tiempo. Una vez le hice una pregunta a un hermano. Mire, hermano, le digo yo, ¿y la venida del Señor es el mismo rapto de la iglesia? Aunque yo usaba mal esas palabras, porque rapto no aparece en la iglesia, en la palabra de Dios, solo aparece el arrebatamiento, ¿verdad? Porque tampoco arrebatamiento y rapto no es lo mismo. Entonces, pero yo en esa ocasión le dije al hermano anciano, mire, hermano, ¿y la venida del Señor es el mismo rapto? Le digo yo. Sí, me dice. Y no es así. Yo pregunté, pero quedé igual. No es lo mismo. La venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia no es lo mismo. Entonces yo les dejo un enfoque para que nosotros despertemos, para que la materia gris trabaje en cuanto a lo que es la palabra de Dios. No, es que los hermanos dicen que es malo tocar música. Y ya tenemos bastantes añitos que el Señor nos ha regalado de estar en esta sana doctrina, en esta gloriosa doctrina, que si nosotros nos mantenemos, vamos a obtener la recompensa que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, recordemos, yo he enfocado este pasaje, hermanos, para que veamos que no es fácil que otra persona crea al verdadero evangelio, donde no hay libertinaje, donde aquí no se siente el Espíritu de Dios y con aritos, con pantalones, con pintura. Una mujer en el trabajo me sorprendió a mí hace tiempo.
Mire, le digo yo no puedo participar en la fiesta navideña, le dije yo. La palabra de Dios me lo prohíbe. Es idolatría. Pero esta mujer se encendió en ira, porque era mi jefe superior de inmediato. ¿Y qué le pasa a usted? ¿Que no sabe lo que dice la palabra de Dios? Mire, bien textual. ¿Que no sabe lo que dice la palabra de Dios? Siervos, está sujeto a vuestros amos en todo. Claro que sí, le dije yo. Me encendí yo también. Claro que sí, le digo yo. Tenemos que estar sujetos en todo, pero en lo que conviene, en lo que voy a agradar a Dios, en lo que no ha oído usted lo que hizo Daniel con Nabucodonosor, le digo yo. Y ahí lo agarré otra vez, se volvió a encender. Mire, me dice, lo espero en la oficina, que no sabe que yo tengo los 9 dones del Espíritu Santo, me dice. Y con grandes argollas, pelo corto, pintada, con falda, minifalda, y decía que tenía los 9 dones del Espíritu Santo. Esta mujer quizás perteneció a los corintios. Y esa es mi historia del por qué ya no trabajé en la empresa, porque por esa causa renuncié. Pues si no le parece, ponga la renuncia. Pues adiós, le dije yo. Mire, hermano, que tenía los 9 dones del Espíritu Santo. Y entonces no me quedé callado. Le dije, pues hábleme en lenguas ahorita. No, aquí no se puede, me dice. Qué terrible, hermano. Así está engañada la gente, creyendo adorar a Dios sin conocerle. Por eso no se convierten. Es lo mismo. Son lo mismo, no ha habido ningún cambio, pero ellos dicen que sí, sienten la presencia de Dios, siento un frillito que me entra por los pies, dicen que esa es la presencia de Dios. ¿Pone a creer usted que por los pies va a entrar el Espíritu de Dios y va a sentir un frillito? No. Entonces, hermanos, esas son brujerías. Por lo tanto, hermanos, yo les explico esto. Con este mensaje usted no va a agarrar fuerza y le va a decir a los vecinos y va a empezar a provocar pleitos y va a empezar, hermanos, a hacer alboroto. No, para que usted y yo estemos seguros en lo que estamos y nos gocemos y sigamos adelante con mucha fuerza. Paz del Señor Jesús a todos, hermanos.